Los profetas no son personas así que se hacen profetas por decir yo soy profeta, o que alguien terrenal le nombra profeta. El profeta es alguien que viene de Dios. Y en ese tiempo Dios utilizaba a los profetas. Cuando María y Aarón desobedecieron a Dios y lanzaron ciertas palabras en contra de Moisés, allí Dios le dijo, cuando haya profetas, yo a ellos les hablaré y les revelaré en sueños, ¿sí? Y entonces, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Ahí comienza Dios con la promesa de los profetas, y a los profetas los revela en sueños o en visiones. Entonces, este era un profeta de Dios, Eliseo era un profeta de Dios, aquel que recibió la doble porción de Elías. Decía que Eliseo era su siervo. Entonces, Eliseo, en su caminar por esa tierra, por la tierra de Israel, pasaba, dice, por este lugar que es Suname. Y ahí había una sunamita que es importante, era una familia importante en ese lugar. Me imagino que tenía muchos bienes, tenía muchos animales y tenía lo que es importante, la fe, conocía de Dios, conocía de Jehová. Entonces, esa tsunamita, cuando pasó por ahí Eliseo, ella sintió que él era siervo de Dios. Él dice, ese siervo de Dios. Y le invitaba a comer y Eliseo iba a comer, pero después fue tanta la necesidad de ella de que permanezca Eliseo en ese lugar cuando él pueda y le construye un aposento con todo lo necesario. Entonces, el hombre de Dios, ella se dio cuenta porque seguramente Eliseo era un hombre que emanaba ese amor de Dios, emanaba algo especial en su caminar, en su palabra, en sus acciones, en su vestir. Entonces ella se dio cuenta que era un siervo de Dios y ella preparó un aposento para Eliseo juntos con su esposo. Dios, gloria a Dios. Definitivamente a mí me marca mucho esta palabra en el momento que dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Entonces me marca mucho porque al ella ser importante, muchas veces llegamos a adquirir posiciones, bienes, títulos y nos sentimos superior a las demás personas y creemos que lo que obtenemos es a causa de nuestro esfuerzo. Pero al ver cómo ella no era indiferente ante este hombre, ante Eliseo, siendo que era un profeta, un hombre de Dios, que todo lo que tenía, lo que había adquirido, se puede decir que lo tenía en poco, porque ella habló con su esposo y le sugirió, le dijo que debía construir su lugar para este varón, que este era un hombre de Dios. Y esto me lleva a mirar, ¿no? Que en esta tierra nosotros debemos honrar al hombre de Dios. No idolatrar, no a la idolatría, pero sí a la honra, porque son personas que se disponen en su momento a hacer la voluntad de Dios, son personas que en su momento tienen esa búsqueda conforme a lo que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas, ¿no? Y dice, yo te ruego, hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla, candelero, para que cuando Él viniere, a nosotros se quede en Él, para que tenga un lugar donde estar, donde descansar. Siempre nosotros decimos que en nuestras casas tenemos un altar, tenemos un lugar para que tengamos ese encuentro con Dios, ¿no? Muchas veces lo decimos, muchas veces lo disponemos, oramos en cualquier lugar porque sabemos que Dios es omnipresente. Pero ella tenía un lugar especial para este varón. Y así nosotros tener un tiempo especial para con Dios, no en las pruebas, no esperar que acontezca algo en nuestras vidas, porque también como leemos, luego Él quiso preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo colaborarte? Y no siempre buscar o dar por esperar algo al recibir. Ella no quería dar nada. No necesitaba nada, porque ella expresó que ella se movía en medio de su pueblo. Eso quiere decir que ella también era conocida en su pueblo. No decía que Él fuera a interceder por ella donde el reino y donde nadie. Ella lo hacía porque ella estaba mirando en Él un hombre de Dios, porque ella reconocía como un hombre de Dios. Muchas veces buscamos al pastor, a la pastora, a la hermana, ¿puede orar por mí? Y no nos damos cuenta que es como nos hemos vuelto ese hombre y esa mujer que solo estamos para pedir, no para dar. Los hombres de Dios, los que reconocemos que Dios es nuestro Abba Padre,
Él es el dueño de los cielos y la tierra, pues también debemos estar dispuestos a dar aún sin que nos pidan. No decir que no me pide porque no necesita. Muchas personas no piden, pero hay cosas que necesitan y por delicadeza, por respeto, no lo hacen. Este varón fue honrado y hasta que Jesse le dijo que era lo que ella necesitaba, que era un hijo. Entonces más adelante vamos a seguir viendo cómo ella recibe esta bendición. Pero a mí, como les digo, lo que me marca es esto, que ella era importante, era conocida en medio del pueblo. Ella no era cualquier mujer, porque ahí señala, ella le ruega a su esposo. A pesar que era una mujer importante, se sujetaba la cabeza, porque ella no lo hizo sin consultar, le rogó a su marido. Entonces, aún nosotros conociendo que el hombre o la mujer de Dios debemos honrarle, no podemos pasar por encima de la autoridad, que es el esposo. A veces, no, yo me voy a la iglesia, a ver si no come, porque no coma, si no, que se prepare su comida. No le atendemos y creemos que estamos haciendo lo correcto, porque estamos sirviéndole a Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Y Él, como mujer sabia, nos llama a honrar a la cabeza del hogar. Muy por encima si este varón es o no conocedor de la palabra, porque el marido se honra a través de su esposa. Yo me imagino que este varón honraba a su esposa, porque veía que había una sujeción hacia él, un respeto. Y pienso que en esta palabra para estos tiempos es vida para nosotros, porque en la actualidad el hombre trabaja, la mujer trabaja, yo me mando porque yo trabajo, yo hago mi dinero, no tengo por qué pedirle permiso a él, y me voy para acá, me voy a hacer esto, lo otro. Y no es pedir permiso y consultar, es compartir, es hablar, ¿qué te parece, mi amor? Si hago lo de aquí, si hago lo de acá, quisiera, ¿qué piensas? Por favor. Hemos olvidado cómo pedir las cosas. Esta mujer rogaba, una mujer importante, rogando, pastor. Ella rogaba, ella se sacaba los títulos y iba a su esposo con humildad. Que Dios en este tiempo nos permita vivir en esa humildad para con todos, no solo para nuestro esposo, sino con nuestro prójimo, con el niño. A veces a los hijos no le agradecemos. No, tráeme eso. Y ellos también se acostumbran a no pedir por favor ni a dar gracias, porque en este tiempo, como dice la Biblia, se ha multiplicado tanto la maldad que el amor de muchos se está enfriando. Y dentro de ese amor se está yendo el respeto, se están yendo muchas cosas. Pues entonces que Dios nos guíe y nos dé la sabiduría a través de su Santo Espíritu para poder vivir esta vida en el orden de Dios. Amén. Tocando el tema de esta mujer, la tsunamita, ella hace cosas que marcan la diferencia de lo que nosotros realmente somos. Un ejemplo es que ella dice, y aconteció que un día vino por él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí, dice, durmió en el aposento que ella preparó para que el hombre de Dios llegara allí. Esta mujer importante, como decía la hermana Grimaldi, era una mujer muy reconocida, porque no nos habla qué era la actividad que ella hacía, pero nos dice que era importante. Y una persona importante en ese tiempo era una persona caudalada, una persona que estaba en una posición económica muy alta y se codeaba con personas igualmente. Pero ella tenía un problema. Tal vez muchas personas tengan todo, no les hace falta absolutamente nada aparentemente, pero esta mujer dice la palabra que cuando vio al hombre de Dios pasar por allí, le pedía insistentemente que comiera. Y luego que lo lograba, él comía allí. Pero ella no estaba contenta con aquello, porque ella sabía que era un hombre de Dios. Ahora, si usted me pregunta, ¿por qué? Porque esta mujer era de Sunén, y Sunén era una parte de la tribu de Isaacar. Y los de la tribu de Isaacar eran personas que eran entendidos en los tiempos. Ella sabía que un hombre de Dios como Eliseo, un profeta, había que honrarlo. Y ella no solamente lo honraba dándole de comer, sino que ahora ella quiso de que que él pudiera estar dentro de su casa. Es como lo que hacía hace poco la narrativa de Jesús. Eso es un ejemplo, no es que es una verdad real, pero usted tiene que entender que si usted no lo tiene a Dios en su casa no va a estar bien. Ahora, esta mujer, a pesar de lo que era muy importante, ella tenía una falencia en su vida que tal vez no se la había contado a nadie, pero el hombre de Dios
ya estaba averiguando qué era lo que esta mujer realmente quería. Porque le pedía que comiera insistentemente, le preparó un hogar, le preparó un lugar donde él pudiera llegar cada vez que llegara a aquel pueblo. Pregúnteme si las demás personas que estaban a su alrededor, que de pronto recibieron algún milagro de Eliseo, que tal vez recibieron una palabra de parte de Dios por Eliseo, le prepararon un lugar para que él pudiera llegar. Entonces la honra que esta mujer le hacía a Eliseo era una honra tremendamente poderosa. Entonces Eliseo no se podía quedar con aquello. Dice, anda, pregúntale. Yo estoy dándole vuelta a la cabeza. Me da la impresión de que esta mujer no hablaba el mismo idioma que hablaba Eliseo. Por la sencilla razón de que él le dice a ella, a Gizi, que era su siervo, que le pregunte a ella cuando ella estaba cara a cara con él. Decía, pregúntale qué es lo que ella quiere. Porque Eliseo era fácil de decirle, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué es lo que tú tienes? Pero le dice a Gizi que le pregunte a ella. Y él le dice Gizi, porque siempre hay alguien que da a entender mucho más de lo que usted sabe. Dice, lo que pasa es que esta mujer nunca ha podido tener un hijo. Y el marido que tiene ya está viejo. O sea que aquel marido que tenía esta mujer que era tan importante, ya estaba viejo. O sea que lo que le estaba diciendo Gizi, este hombre ya no puede procrear. Y la necesidad de ella no solamente era de tenerlo a Eliseo en su casa, al hombre de Dios en su casa, sino que la necesidad de ella ciertamente era que ella quería tener un hijo. Y dice que Eliseo le dijo a ella, el próximo año, por esta época, tú tendrás un niño en tu brazo. Y ella le dice, pero no te burles de mí. Y dice que pasó el año y justamente esa fecha, esta mujer tuvo un niño. Es tremendo, ¿sabe por qué? Porque a veces usted le sirve a Dios por su necesidad. A veces usted le sirve a Dios porque usted quiere que Dios le cumpla el milagro que usted necesita. Y aún no se lo ha cumplido. Entonces usted sigue trabajando y haciendo muchas obras, haciendo muchas cosas aparentemente para agradarle a Dios. Pero usted no lo hace por agradarle a Dios, sino para que Dios le dé un milagro. Y esta mujer nos enseña y nos da los pasos correctos a seguir. Ella no buscó lo buscó a Eliseo por el milagro. Ella lo buscó a Eliseo para honrarlo. Y luego de haberlo honrado, luego de haber hecho todo lo que tenía que hacer para honrarlo a él, es que él dice, esta mujer, ¿qué es lo que está buscando? Porque no me ha pedido nada, pero me lo ha dado todo. Entonces ella algo necesita, algo quiere, y a veces Dios es lo que necesita que nosotros hagamos. Que hagamos todo para Él. Por eso dice en el Salmo 37:4, dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces nosotros queremos que nos den las peticiones de nuestro corazón, pero no nos queremos gozar en Él. Andamos tristes y afligidos por los problemas que tenemos, pero realmente Dios lo que necesita es que nos gocemos en las pruebas, sin pedir nada a cambio, porque Él sabe nuestra necesidad. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe qué es lo que nosotros estamos pensando y qué es lo que vamos a hablar. Antes de que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Entonces no era que esta mujer estaba buscando un hijo. Y se lo voy a decir, de pronto ella, sabiendo que su esposo ya no podía tener hijo con ella ya se había hecho al dolor de que eso no iba a ocurrir. Pero el anhelo de su corazón era tener un hijo. Y lo más grave es que pasa el tiempo, crece el niño, y un día en una tarde le da un dolor de cabeza, lo llevan a donde el papá se lo manda a ella, y dice que en las piernas de ella, al mediodía, el niño murió. Y es lo que sucede, que a veces Dios nos da cosas que si nosotros no las reclamamos, ahí queda. Dios te dio un hogar, Dios te dio una familia, Dios te dio un empleo, Dios te ha dado muchas cosas, pero a veces lo perdemos por no reclamar lo que ya Dios nos lo dio. Señor, yo te reclamo, yo te pido que mi hijo me lo saque del lugar donde está, porque tú sabes
que tú me lo diste a mí para adorarte, para glorificarte. Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros nietos, nuestro empleo. A veces estamos sufriendo de una enfermedad. Pero ¿cómo es que estamos sufriendo de una enfermedad si somos hijos de Dios? ¿Cómo es que llegamos a tal extremo de quedarnos pensando qué sucedió? Cuando sabemos que hay promesas que están allí. No es el problema de tu situación. El problema es que te olvidaste. El problema es que nos olvidamos de que hay promesas que están allí, que tienen que cumplirse. A veces no reclamamos las promesas. A veces decimos, bueno, ya Señor, tú lo que hiciste así, ahí lo dejamos. Pero no es así. Hay que reclamar lo que es tuyo. Hay que reclamar lo que Dios te dio, lo que Dios prometió que te iba a dar. Dijo que te iba a dar un hogar, dijo que te iba a dar una familia, dijo que te iba a dar empleo, que te iba a dar una economía suficiente. Entonces, es allí donde hay que reclamar. Señor, si tú me dijiste que me iba a dar esto, me lo das. Es lo que pasó con Moisés. Moisés, Jehová le dijo que tenía que ir a Egipto a tomar la tierra prometida, pero él le dijo, yo te voy a enviar ángeles. Él dijo, no, si tu presencia no va conmigo, ¿a dónde voy a ir yo? Ese es el problema. Esta mujer lo que estaba pidiendo era la presencia de Dios en su casa. Porque la presencia de Dios en mi casa va a cambiar la atmósfera que había en mi casa. Esta mujer reclamó lo suyo. Esta mujer fue, y vamos a ir viendo largamente la historia de esta mujer, que ella fue a reclamar la promesa que le habían dado. Ella tuvo la valentía y ni siquiera le dijo al esposo, porque hay cosas que a veces usted no tiene que decir al esposo. Hay cosas que usted no le puede decir a su esposa, no porque le va a faltar el respeto, como decía la hermana Birmania, sino porque hay veces, hay cosas que hay que callar, que solamente son entre usted y Dios. Poderosa esta palabra, poderoso este hecho. Yo considero que la Sunamita era una mujer de fe. De fe, ¿por qué? Porque tenía el conocimiento de que había un Dios todopoderoso y sabía que Dios habla por intermedio de sus profetas, habla por intermedio de sus siervos. Entonces ese tenía el conocimiento y al pedir que el profeta se quede, al honrar al profeta, al hacer un lugar para que se quede, al invitarle a comer, estaba glorificando a Dios, estaba dando gracias a Dios, estaba honrando a Dios, no estaba honrando al profeta, sino a Dios. Honra al profeta, pero honra a Dios. Y esa es una palabra que se cumplió antes y se sigue cumpliendo hoy. Y hoy también nos manda que nosotros honremos a los siervos de Dios, aquellos que vienen a hablarnos de la palabra, aquellos que vienen a orar, que vienen a edificarnos, porque eso está escrito en la palabra y la palabra de Dios es eterna y permanente y esa palabra siempre se va a cumplir. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él decía, el que honra a mis enviados, en ese tiempo los apóstoles o aquellos discípulos suyos que les envió a predicar, dice, el que recibe a ellos, a mí me recibe. El que reciba a un profeta, el que honra a un profeta, honra de profeta tendrá. Y quisiera que vayamos para confirmar esto a Mateo 10. A Mateo 10, versículo 40. Mateo 10, versículo 40. ¿Qué dice la palabra aquí? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, aquellos que Dios ha enviado para que hablen la palabra, no para que le hagan una casa ni le construyan, sino que le reciban, que reciban a Cristo, la palabra de Dios, que reciban, y esa palabra va a transformar las vidas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, cuando nosotros aceptamos a alguien que viene a nuestra puerta, a nuestra casa, a hablar de la palabra de Dios, cuando nosotros aceptamos a aquel que está predicando en un templo, que está predicando en una congregación, estamos recibiendo a Cristo. Y si estamos recibiendo a Cristo, estamos recibiendo a Dios, porque esto es una especie de automatismo, ¿no?
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están fluyendo juntos. El 41 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderán su recompensa. Aquí Dios está hablando de recompensa, y aquí la tsunamita recibió al profeta Eliseo, honró al profeta. Por lo tanto, como dice la palabra, va a recibir una recompensa de profeta. Y aquí vemos qué pasó con la tsunamita cuando recibió a Eliseo y le honraba a Eliseo. Como aquí dice, el que recibe a uno de mis enviados, ¿sí? A mí me recibe, o sea, ella recibió la presencia de Dios, de Jehová, la presencia de Jesucristo, que siempre está con Dios, en su casa. ¿Y qué pasó con ella? Ella pensaba, como decía el pastor Miguel, que ella ya no podía tener hijos. Ella ni siquiera se había acordado de que ya no podía tener hijos. Y ella ya estaba resignada. Ella lo que hacía simplemente honraba sin ningún interés a ese profeta. Y nosotros debemos hacer igual, debemos honrar a los enviados de Dios en este tiempo. Dice que la palabra nos habla por intermedio de Jesucristo, y Jesucristo ha enviado a sus discípulos, a todos sus ministros, para que su palabra fluya, la palabra que da vida, que da salvación, que nos llevará a estar con Él. Entonces, Dios recompensa a aquellos que reciben a sus enviados. Así es que esta tsunamita simplemente lo hizo porque era una mujer de fe. Y la fe mueve montañas, a lo mejor sin que ella lo haya pedido, lo haya deseado. Pero así como ella honró al profeta, viene el retorno. No es que el profeta le honró a ella, sino Dios le honró a ella por honrar al profeta, por lo tanto por honrar a Dios. Y Dios llegó el momento en que dijo, esta mujer toda la vida pidió un hijo y hoy ya se ha olvidado de eso, porque a lo mejor ella también era de edad adulta, no sabemos, pero dice que el esposo era de edad muy avanzada, o sea que a lo mejor ya no podía tener hijos, ya a lo mejor su producción de espermatozoides había cesado. Entonces viene el profeta Eliseo, revelado por Dios naturalmente, porque el profeta habla y dice lo que Dios le manda a decir, no lo que sale de su pensamiento, no lo que sale de su mente, lo que se expresa por su boca, sale y viene de la gracia de Dios. Entonces Dios sí, le manda a decir que va a tener un hijo, y ella ni se había acordado y dice, no se burle de mí, varón de Dios, sí, porque yo ya soy de edad, nunca he pensado ya tener hijos, mi esposo es de edad avanzada, y dice que no se burle, pero el profeta, enviado por Dios naturalmente, le dice que va a tener hijo en el próximo año. Y la palabra de Dios siempre se cumplirá. Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Todo lo que está escrito, todo lo que Dios ha dicho, se va a cumplir. Y aquí vemos el fruto de la honra, el fruto de demostrar el amor a aquellos que Dios ha enviado. Muchas veces despreciamos a aquellos que vienen a nuestra casa, vienen al barrio a hablar de la palabra, a darnos una profecía. A veces despreciamos, pero debemos saber que viene de Dios. Naturalmente que habrá gente que viene por sus propios sentimientos, por sus propios deseos, pero la gran mayoría son enviados por Dios. Es verdad lo que usted dice, pastor Tito. El desinterés que esta mujer mostraba es algo grande, ¿no? Porque estamos acostumbrados, es cierto, no todo el mundo, pero por lo general, tú me das, yo te doy. Existe el cambio siempre. Siempre estamos esperando recibir algo a cambio de lo que damos. Y a mí me marca mucho este acontecimiento en el libro, y me llegó a recordar el libro de Mateo,
6, 32, 33, porque dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ella, tal vez como dice el pastor Castellano, ella no pensaba en un bebé, por su edad, por el esposo, entonces ya no tenía que pedirle a la vida, ya no sentía que iba a poder cumplir ese sueño, ese anhelo de su corazón. Todas las mujeres por lo general anhelamos ser madre, pero ella no lo veía ya como algo que podía realizarse. Pero en cambio ella sí buscaba de Dios, no por la necesidad, no porque esperaba recibir, buscaba de Dios porque sentimos que cuando estamos con Dios lo tenemos todo, que en ocasiones vivimos situaciones que son tan fuertes que sentimos que ya no podemos más y lo dejamos todo ya como que bueno, ya qué puedo hacer. Pero mientras seguimos buscando a Dios, Él todo lo hace posible, Él todo lo hace posible. Entonces ella buscó, dijo entonces Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Hasta ellos pensaban que ella estaba esperando algo, porque él dijo, ¿qué quieres? O sea, ¿qué necesitas que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti con el rey o el general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Porque la gratitud, ¿no? Dios no se queda con nada. Amén. De lo que nosotros hacemos, porque dice, ¿qué pues haremos? Ya estaba preocupado, o sea, ¿cómo yo me voy a quedar con todas estas atenciones? Yo tengo que hacer algo por esta mujer, algo tiene que haber que yo pueda darle, que yo pueda entregarle, que yo pueda hacer por ella. Entonces, Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, esa era una condición, ella no le estaba pidiendo, pero ellos ya sabían, habían tenido la revelación que era lo único que podían ellos ofrecerle, porque habitaba en medio del pueblo, era una mujer importante, entonces no tenía necesidad de que le iban a dar una palabra profética, usted va a ser millonaria, va a adquirir bienes, no, porque ella era importante. Si era importante, tenía un tipo de reconocimiento. Ella dice que habitaba en medio de su pueblo, pero había una necesidad que el dinero no la da. Muchas veces hay mujeres que quieren tener hijos y gastan miles, y si no es por el hombre, por la mujer. En la actualidad se pueden hacer, usted que es médico, pastor Tito, cosas que permiten no hacerlo, pero menos que en ese tiempo no había toda esa ovulación y clínica, no había nada de fertilidad, solo lo que Dios proveía. Entonces había algo que era para ellos misión imposible, eso ya estaba descartado, pero para Dios no hay nada imposible. Dice, ¿qué le dijo? El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. A la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella sí dudó, sonrió, pero esperó porque ella sabía que era un varón de Dios. Tal vez como ella no lo había pedido, pues dijo, bueno, el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces, haber anhelado puede haber dicho, bueno, ya Dios dio, Dios quitó. Pero decía algo el pastor Castellano muy cierto. Nosotros muchas veces nos conformamos a este siglo. Nos conformamos a las cosas que vivimos. No, ya si es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es que vivamos en sufrimiento. La voluntad de Dios no es que pasemos llorando, tristes, arrepentidos, con ira. No, esa no es la voluntad de Dios. Y podemos ver que el hijo de ella estuvo allí y el mediodía y murió, dice. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Entonces, ella organizó, planificó, le dijo al esposo, te ruego, mi amor, ayúdame con esto. Pero era la fe, como dice el pastor Tito, ella era una mujer de fe. Si Dios me da algo, si Dios me da una casa, si Dios me da un trabajo, si Dios me da hijos, me da una familia, ¿por qué yo me voy a conformar? Porque el mundo está haciendo de todo. Y puede ser que mi familia
también comience a caminar hacia el mundo. Pero yo tengo a quien me dio todo eso, al que dice mi Redentor vivo, establece el libro de Job. Si mi Padre me dio todo lo que conforme sus riquezas en gloria me puede ofrecer, ¿por qué yo voy a permitir que el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, devore mi familia? No me conformo a este siglo, y ella no se conformó. Ella buscó, ella avanzó. Ya más adelante el pastor Castellano nos va a compartir qué fue lo que ella hizo cuando avanzó, cuando le dijo al esposo que le mande un criado y que ella podía irse como un asna, que no se detenga, por nada se detenga, no nos detengamos ante las pruebas. Esta semana atravesé por una situación y me di cuenta que yo muchas veces me paralizo y dije, Dios mío, no puede pasarme eso, yo no me puedo paralizar por los problemas, porque los problemas yo no los voy a solucionar. Mis problemas, mis tribulaciones las va a solucionar Cristo, porque donde el hombre no puede es donde Dios ejerce su poder. Entonces yo dije, Dios mío, no puedo permitir que mis emociones me saquen del propósito de Dios. Yo dije, Padre, perdóname, de aquí en adelante, venga lo que venga, yo voy a, primeramente mi Señor. Primero debemos darle lugar a Él, para que Él obre. Cuando nosotros queremos hacer lo nuestro, después lo de Él, no pasa nada, no hacemos ni lo nuestro, ni lo de Él, ni lo de nada. Entonces decía el pastor hoy en la mañana, si nosotros no miramos, no cambiamos nuestra vida, nuestra condición, nuestra actitud, no vamos a ningún lugar. Nosotros según hacia donde caminemos es hacia donde vamos. Si caminamos hacia un lugar de tiniebla, cuando lleguemos no vamos a llegar a la luz. Si caminamos hacia la luz vamos a llegar a la luz, a la victoria. Entonces pues, esta palabra de verdad, yo cuando el pastor la envió, le soy muy sincera, pastor, la tomé, pero ahora, hoy aquí con ustedes, compartiendo, escuchándolo al Espíritu Santo a través de ustedes, digo, Padre, gracias. El Señor no quiere que nos conformemos a este siglo, para nada. El Señor no quiere que vivamos esperando solo recibir, sino que demos, porque dar por gracia. Nosotros ya, desde antes de la fundación, el Señor nos había hecho, ya nos había creado, ya tenía los planes para nosotros. Nosotros seguimos quejándonos, como decía en la mañana, solo la queja y esto, y lo de aquí, no me sale, no tengo, no hay. Pero lo tengo a Dios. Si digo creer y me lleno la boca diciendo, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo, como yo soy más que vencedora, pues no debo solamente vivir de palabras, sino de hechos, de acciones. Y que Dios nos ayude, Espíritu Santo, Dios, ayúdanos. Te pido en esta mañana ayuda para poder esta palabra hacer la vida en cada uno de nosotros. ¿Amén? Aquí hay algo que vamos a analizar. Mire que cuando esta mujer nota que su hijo ha muerto, dice que lo primero que ella hizo fue llevarlo al aposento donde dormía, donde llegaba el profeta. Este es otro principio, un principio tremendo y elemental que nosotros tenemos que llevar. Mire lo que sucede. Ella lo lleva a su hijo muerto al aposento. Él lleva a su hijo muerto en el lugar donde ella un día recibió la promesa de que él iba a nacer. Ella fue con el niño y lo dejó allí, en el lugar donde recibió su promesa. Usted recibe promesa de Dios y llega un momento que se olvida cuando llegan las tribulaciones. Usted se olvida cuando llegan los problemas, porque usted ve el problema más grande que la promesa que Dios le dio. Y era allí donde ella llevó lo que Dios le había dado y lo puso, como decir, ¿sabe qué, Señor? Tú me lo diste, me lo quitaste, entonces yo te lo entrego a ti en tus manos. Yo no puedo hacer más allí. Todo lo que me ha pasado, todo lo que me tiene mal, todo lo que se murió, yo te lo entrego, Señor. Ahí te lo pongo donde tú me diste la promesa. Porque si tú me das una promesa, tú me estás mintiendo cuando me la quitaste. Entonces esta mujer estaba haciendo aquello. Le estaba diciendo al Señor, mira, tú me lo diste, tú me diste la promesa, ahora está muerta. Está muerta aquella promesa que tú me diste. Yo creo que yo tengo un Dios de verdad. Yo no tengo un Dios de mentira. Entonces ella cogió y lo dejó allí en el aposento. Y se fue. No habló con su esposo. Era fácil decirle, ¿sabe qué? Mi hijo o esposo, nuestro hijo ha muerto. Ella no hizo aquello. Porque como decía el pastor Tito, esa era una mujer de fe. Ella era entendida en los tiempos. Entonces ella tiene que haber estado pensando, si él me dio la promesa y la promesa ahora murió, entonces yo voy a reclamarle. Como no puedo ir directamente a Dios, porque en ese entonces la gente no iba donde Dios, sino que iba ante el profeta, entonces yo voy a hablar con el profeta.
Porque el profeta fue el que me dio la palabra de parte de Dios que yo iba a tener un hijo. Y nunca me dijo que iba a morir. Porque lo que Dios entrega es para siempre. Lo que Dios te entrega es para la eternidad. Lo que Dios te entrega no es que muere hoy, no. Eso tiene vida. Entonces ella no podía declarar la palabra que su hijo había muerto, porque lo que Dios te da no es cosa muerta, sino que te da cosa de vida. Por eso dice que llegará un día que de nuestro interior saldrán manantiales de agua viva. Porque nosotros, los que estamos creyendo en Dios, los que sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, nosotros tenemos vida sobre la vida. Y dice que esta mujer fue, leyendo la palabra, vamos a ir poco a poco para que podamos entender lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Dice, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta la tarde, hasta el mediodía, y murió. Ella entonces, dice, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbarar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. ¿Sabe por qué le estaba diciendo a él y no me detenga? Porque a veces cuando usted va a reclamar su promesa, hay gente que se pone en el camino y le dice, tu hijo murió, él ya no se va a levantar, ya no sufras más, camina por aquí porque eso ya se acabó. No, el doctor le dice, ¿sabe qué? Ya no hay nada más que hacer con la persona, ya nosotros hemos declarado que ya no tiene nada más que hacer, en 5 días, en un mes, en 2 días se va a morir porque ya no hay nada que hacer con la medicina. Pero la medicina no es la que tiene la última palabra, la última palabra la tiene Dios. Y es necesario que usted sepa esto, porque a veces nosotros nos quedamos con la palabra que escuchamos, nos quedamos con la realidad que ven nuestros ojos, pero no con la promesa que Dios nos ha dado. Y ella iba corriendo y no quería que nadie se metiera en su camino, porque ella iba allá donde el hombre de Dios a reclamar lo que Dios le había dado. Y si Dios se lo dio para que se muriera, Dios no se lo hubiera dado. Y mire, luego dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Gizi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. A veces hay personas que están a nuestro alrededor que nosotros creemos que ellos tienen la solución. Por eso es que él lo envía a Gizi para que Gizi vaya con el báculo y ore por el niño despierte. Pero no es así. Ella no le creyó a Gizi. Si ella hubiera creído que Gizi era el que le tenía la solución, ella se hubiera ido con Gizi. Ella no se fue con él. Ella se quedó allí esperando. Y luego dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Primero le puso, dice, su boca sobre su boca. Si nos preguntamos por qué le puso su boca sobre su boca, es que la boca, de su boca, sale aliento de vida o sale aliento de muerte. Porque hay un poder en la boca, que si usted lo sabe usar bien, de su boca va a salir vida, va a salir manantiales de agua viva. Pero si usted no sabe dar eso, usted va a dar manantiales pero de muerte. Es allí donde Gizi pone boca sobre boca, dice. Luego dice, pone sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.
Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño, dice, estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él allí y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Ella sabía que la única persona que le podía traer vida a su hijo era Eliseo. ¿Por qué Eliseo? Porque Eliseo fue el que dio la palabra de parte de Dios de que ella iba a tener un hijo. Cuando empezamos el relato de la tsunamita, ella nunca le pidió al profeta: yo quiero tener un hijo. Usted no tiene que pedirle nada a Dios. El problema es que, discúlpeme, de pronto yo creo que Dios está cansado de lo que usted está que le pide y le pide. Porque Él sabe los anhelos de tu corazón. Él no quiere que tú andes pidiéndole. Lo que Él quiere es que tú le adores en espíritu y en verdad. Él conoce tu dolor, Él conoce tu caída, pero Él sabe que tú tienes tu levantada, donde Él te va a levantar como las águilas. Por eso es muy necesario que nosotros entendamos los principios de esta tsunamita. ¿Por qué? Porque ella era entendida en los tiempos. Ella era de la tribu de Isaacar. Y busque quiénes eran la tribu de Isaacar, y se va a dar cuenta que esta mujer no andaba buscando beneficio, porque ella lo tenía todo. El único beneficio que ella sabía en su corazón, que de pronto era inalcanzable, era tener un hijo. Y la única forma de que esto se materializara era sirviéndole a Dios por medio de su hijo Eliseo. Cuando pasaron las cosas, cuando el niño murió, ella sabía que no tenía que preguntarle al esposo. Ella sabía que no tenía que hablar con los siervos. Ella sabía que no tenía que ir donde el vecino. Ella sabía que no tenía que contarle a la hermanita Pepa, ni al hermanito José, ni al hermanito... No, ella sabía que con quien tenía que meterse era con Dios. Cuando aquella promesa que Dios le había dado y murió, y parecía que había llegado el fracaso, parecía que había llegado la tragedia, es allí donde ella se levanta y corre donde el profeta a decirle: yo no te pedí que me dieras esto, yo no te pedí que me dieras mi hijo para que me lo dieras y muriera y me hiciera sufrir. No. Usted me dijo que iba a tener un hijo, y si Dios da algo, no lo da a media, Dios lo da completo. Y si Dios dio algo, no lo dio para hoy día, sino para la eternidad. Y ella sabía que poderosa esta palabra, y la tsunamita nos trae reflexiones enormes, grandes para nosotros. Y vuelvo a repetir, ahí actúa la fe. La fe es el poder que Dios nos ha dado a nosotros. El Espíritu Santo nos ha llenado de un don especial a aquellos que creen en Cristo, que es la fe. La fe, ese conocimiento de la palabra, esa seguridad en Dios, esa seguridad en Cristo, esa confianza en Dios, en Cristo, esa es la fe. Y ella tenía esa fe, una fe absoluta, arraigada en su mente, en su corazón. Pero debemos saber que en nuestro caminar vamos a tener tribulaciones. A veces pensamos que todo nuestro camino, porque hemos recibido un favor de Dios, una gracia de Dios, va a ser todo un camino de rosas. Siempre habrá tribulaciones, siempre tendremos conflictos. Y aquí para mí Dios está probando la fe de la tsunamita, porque Dios a sus hijos, a los que ama, los prueba. ¿Para qué? Para que esa fe vaya incrementándose, para que sepan que Dios es todopoderoso, que es un Dios de lo imposible, que todo lo que les pueda suceder está en manos de Dios cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando perseveramos en Él. Y esta mujer pasó esta prueba, una prueba grave que no sé si a nosotros nos pasaría con nuestros hijos, ¿qué haríamos? ¿Sí? Pero esta mujer, cuando su hijo murió, y murió en sus piernas, dice, ella estaba marcada a su hijo
y murió. Ella lo que hizo, como narra la Biblia, fue a poner en el lugar donde Dios le había dado la promesa, en el lugar donde reposaba la presencia de Dios, en el altar que ella había hecho, un altar material para el profeta, el enviado de Dios. Entonces fue a dejar a su hijo ahí, pero ella no se quedó solamente con eso, sino que ella no consultó a nadie, no le dijo ni a su marido que su hijo había muerto, sino le dijo simplemente que le preparara un asno para irse, cogió a un siervo y dijo que no se pare hasta llegar donde el profeta Eliseo. Y Eliseo le vio de lejos a la tsunamita y le dijo a Jesse, ahí viene la tsunamita, anda a ver, pregúntale si está bien ella, si está bien su esposo, si está bien su hijo, qué pasa, porque Dios no me ha revelado nada. Aquí nos está diciendo que Dios es el que revela a los profetas, a sus enviados. Y él dice, Dios no me ha revelado, no sé qué pasa con ella, por qué vienen estas circunstancias. Y viene y se pone a los pies del profeta Eliseo, sí, abraza sus pies. Y Eliseo en ese rato recibe la revelación y se da cuenta que el hijo estaba muerto y envía a su siervo para que vaya con un báculo y en el nombre de Eliseo, en el nombre de Dios, ponga el báculo y pueda ser el niño resucitado. Pero la mujer, la tsunamita, tenía la fe en Dios y en el enviado de Dios. Ella no se confió de nadie. Ella no aceptó lo que le dijo Jesse, no aceptó lo que le dijo su esposo, no aceptó nada, porque ella fue directamente a la fuente de vida, a la fuente que le hizo ese milagro de que tenga un hijo, y fue a reclamar al profeta de Dios. Y por lo tanto, si reclama al profeta de Dios, estaba hablando con Dios, estaba pidiéndole que le haga ese milagro, porque si ella recibió un hijo, ese hijo no va a ser aquel que muera en medio camino, sino que viva para disfrutar de todo lo que Dios ha puesto aquí en la tierra. Aquí nos está demostrando la fe, la persistencia, la perseverancia. La palabra dice que debemos perseverar todos los días hasta el fin, en todo lo que nosotros deseamos, en todo lo que nosotros emprendemos, en todo lo que Dios nos ha dado. Y aquí nos está hablando de un hijo. A todos nos ha dado hijos Dios, y nuestros hijos están pasando circunstancias especiales, diferentes, a lo mejor graves en estos tiempos, y tenemos que acudir no a ningún amigo, no a un gobernante, no a un líder. Tenemos que acudir a Dios, tenemos que acudir a Jesucristo para que Él tome el control de nuestros hijos, para que Él haga un milagro. Antes Dios hablaba por intermedio de los profetas, dice, y hoy estamos viviendo en la época de la gracia, no estamos viviendo ya en la época de la ley, en la época de la tsunamita, en la época de la fe, de la promesa. Estamos hablando en la época de la gracia, y hoy nos habla por intermedio de Jesucristo, y hoy tenemos que aferrarnos a Jesucristo cuando vivimos circunstancias difíciles, cuando vivimos circunstancias graves, cuando hay problemas con nuestros hijos, con nuestra familia. Y eso quisiera confirmarlos. Quisiera ir a Hebreos 1, Hebreos 1 para complementar desde el versículo 1 al 3. Dice Hebreos 1, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí está reconociendo a los profetas como a Eliseo, que en ese tiempo Dios hablaba y actuaba y ejecutaba por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hoy en estos tiempos, la tsunamita acudió al enviado de Dios, que era un profeta. Pero Dios, en esta época de la gracia, envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, a que pagara todas nuestras culpas, nuestros pecados, a que nos redimiera mediante un sacrificio único en la cruz y mediante su sangre. Y hoy tenemos que acudir
a ese trono de la gracia, a Jesucristo, para que Él nos guíe en cualquier prueba, en cualquier circunstancia en que estemos pasando, que estemos viviendo con nuestros hijos, con nuestra casa, con nuestra economía, con nuestra familia. Hoy tenemos que empoderarnos de esa verdad, como la tsunamita, perseverar hasta el fin y tener esa fe absoluta de que lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, Dios va a dar vida y nos va a permitir que disfrutemos y gocemos de todo eso, que pasemos tribulaciones, que tengamos pruebas, tenemos que superarlo, pero lo superamos con la presencia de Cristo, con el Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. La tsunamita construyó un altar, un lugar para que habite Eliseo, el siervo de Dios. Pero hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no estamos en un lugar material, sino que nosotros somos ese templo donde debemos de adorar, de glorificar y de pedir a Dios y superar toda dificultad que tengamos. Y definitivamente la honra, la fe, como decía el pastor Castellano, hay muchas cosas en esta palabra, muchos puntos que son necesarios de aplicarlos, ¿no? Y de resaltarlos para nuestra vida. Porque dice, y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Con qué humildad ella se postra ante este varón. Con qué humildad esa mujer que era importante se postra, rostro en tierra, se inclina. Sabemos que la tierra, dice la palabra, que la tierra es el estrado de los pies de nuestro amado Padre, ¿no? Entonces ella tenía esa reverencia para con Dios, porque muy por encima de lo que había acontecido con su hijo, ella estaba reconociendo que no era este varón, sino Dios en el varón, porque sabía que este era el hombre que Dios usó para que abriera su boca y le diera la promesa y ella esperara en esa promesa, que pudo cumplirse. Y como bien decía el pastor Miguel, no era Jesse, porque muchas veces a nosotros nos dan un diagnóstico y vamos a buscar a uno y a otro y a uno y a otro, pero ya tenemos una palabra. Y el Señor nos dijo en su palabra que nuestros hijos son esos hijos que honran a su padre y a su madre. Y las personas nos dicen muchas cosas negativas y tomamos esa palabra. Esa palabra ya nos desenfoca y nos perturba. Entonces, usted marcó mucho, Pastor Tito, la fe. Usted marcó tanto esa palabra, la fe. La fe era una mujer de fe. ¿En qué estamos creyendo? ¿Será que cuando Cristo venga aún encontrará fe? ¿Seguiremos creyendo? ¿Será que nosotros decimos que conocemos a Dios, pero es de labios, y cuando vivimos las pruebas simplemente escuchamos a todo el mundo y dejamos de escuchar la voz de Dios? Ella no escuchó ni al marido, porque nosotros debemos entender que las personas que están más cerca de nosotros muchas veces son las que pueden hacernos dudar, confundir. Pero si solo tenemos la mirada en un solo objetivo, en un solo lugar, y en este caso nuestra mirada en Cristo, en el que murió por nosotros, el que dice que por sus llagas somos sanos. Entonces, ¿cómo hablamos en ese momento? ¿Cómo decimos? Si Él dice que por sus llagas somos sanos, ¿cómo me dice el médico que yo me estoy muriendo? ¿Qué está pasando? Dice el pastor Castellano, ella se apoderó de su promesa. Ella la tomó y dijo, esta promesa, yo no le pedí, hijo. Yo no te lo pedí, tú me lo diste. Yo no creo que me vayas a dar para quitarme. Yo soy una mujer que honraba, porque nosotros podemos decir muchas veces, yo no estoy a la altura de Dios. Pero nosotros recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Nosotros sabemos de dónde venimos. Sabemos que Dios nos ha dado nuevas vestiduras, que ya no somos los mismos de antes. Que nuestra vida ha comenzado a tomar forma. Que nuestra vida era como el inicio de los cielos y la tierra, desordenada y vacía. Y que aunque nosotros muchas veces queremos hacer lo que nos da la gana, la manifestación de Dios se hace presente en nosotros. Y de alguna manera, el orden de Dios llega a nuestra vida, porque dice que los que amamos a Dios, a los que conforme un propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, las diversas pruebas, las diversas situaciones, las pérdidas, bien decía usted, pastorito, nos cubrimos con la sangre de Cristo, vivir lo que esta mujer vivió, porque aunque su hijo fue devuelto, el momento de una pérdida impactante en sus piernas, tenerlo allí y luego verlo morir, a ese desgarrador. Pero por encima del dolor, creer, qué profundo, o sea, por encima del dolor creer es muy contradictorio, porque ya no había vida, ya no estaba allí, ella lo vivió, ya no estaba. Inclusive cuando va Jesse y hace todo lo que el profeta le había dicho, el niño no volvió a la vida y tuvo que seguir mirando hasta que el profeta va
y hace este acto profético, coloca su boca, coloca sus ojos, coloca sus manos, y es allí cuando vuelve a la vida. No dejó de creer, no dejó de confiar, de esperar en Dios. Y muchas veces tal vez el milagro está allí. Nosotros ya vemos que ya no se pudo, pues ya no voy a orar más. Ya lo dejo allí porque ya Dios, que sea lo que Dios quiera. Ese término yo no lo recibo, muchas veces lo he escuchado. Muchas personas me lo dicen, no, niña, que sea lo que Dios quiere. Es que Dios no quiere verte así. Muchas veces uno va a dar la palabra, no, yo voy a recibir a Cristo cuando Él quiera. Él nos creó, desde que nos creó, Él quiere que le sirvamos a Él. Él no nos creó para que andemos haciendo lo malo. Solo que Él nos dio un libre albedrío para que podamos recibirlo por nuestra decisión. Entonces no es lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que se haga su voluntad, no la nuestra. Porque el Padre nuestro allí lo establecemos, que se haga tu voluntad, Señor. Y cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere, es lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos. Entonces esta mujer no hizo lo que ella quería, ella hizo lo que Dios quería que ella haga, y es creer. Él dice, si tienes fe, un granito de mostaza. Él dice, si crees verás mi gloria. Y a veces no vemos la gloria y digo, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no estás creyendo? Vienes a decirme lo mismo, ya te dije que esperes, yo lo voy a hacer. Ella esperó, porque eso no fue rapidito, ella tuvo que cruzar con esa asna. ¿A qué tiempo habrá sido? No lo establece. Pero imagínense que él dijo, no pares por nada, quiere decir que no era tan cerca. No vayas a detenerte, tienes que ir a toda velocidad. Nosotros a veces nos detenemos, me voy donde la hermana, voy a llamar al pastor Miguel, voy a llamar al pastor Tito, pastor, ore por mí. Dejo a Dios en vista y dice, mejor el pastor que va llorando por mí, que yo después continúo. No, ella no se detuvo, no habló con nadie. Se fue directamente. Hay cosas que debemos hacerlas directamente nosotros. No porque los pastores no estén, ni porque los hermanos estén, pero hay cosas que Dios quiere tratar con nosotros. Porque somos nosotros los que estamos con esa mente paralizada, creyendo que no va a pasar. Poniéndolo a Dios como mentiroso cuando Él ha dicho que si creemos veremos su gloria. Entonces, Él debe tratar directamente con nosotros en muchas áreas y darle gracias al Señor por cada prueba, por cada situación. Yo ahora lo puedo decir, antes decía, pero ¿por qué me van a decir que todo nos ayuda bien? Qué crueles que son. Yo lo decía así, decía, ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo nos va a ayudar a bien ver a niños que son violados, a personas que son asesinadas? ¿Cómo eso me va a ayudar a bien ver tanta maldad? Y ahora entiendo que sí nos ayuda bien, porque en medio de esa maldad, la misericordia de Dios llega con nosotros. Podemos decir, ¿sabe qué? Esa persona hizo lo malo porque no está con Cristo. Comenzamos a orar para que Dios entre en la vida de todos, porque Él dice en el libro de Pedro que no quiere que nadie se pierda. Entonces, ahí miramos las cosas desde otro ángulo, desde otras perspectivas, y podemos entender que es verdad. Y así como los dos hombres estaban en la cruz del Calvario y el uno le dijo que cómo podía hablar así de Jesús, porque Él no había pecado, y el Señor le dijo, cuando yo hoy esté en el reino de los cielos, estarás conmigo. O sea, así nosotros ponemos la mirada en Dios, nosotros hoy mismo recibiremos y veremos cumplirse las promesas de nuestra vida. Y que la mano del Eterno sea con nosotros, que Dios nos ayude. Espíritu Santo, ayúdanos, te lo pido en esta mañana, en esta tarde ya, ayúdanos a dejar de escuchar al hombre, dejar de juzgar, dejar de señalar y esperar solo en Dios. Sabemos que el Dios, el soberano Rey de gloria, el Dios que todo lo ve, nuestro Jesús está intercediendo por nosotros, y que Él dice que aún si pecaremos, abogado tenemos a Cristo Jesús para con el Padre. Somos pecadores, Señor, yo lo reconozco, pero también vengo cada día a decirte, Señor, perdóname. No permitas que se ponga el sol sobre mi enojo, y perdóname, y que tu sangre preciosa sea lavando mi nación, mi ciudad, mis hermanos, mi familia. La gloria sea para Dios. Amén. Aquí hay algo interesante. La hermana me hablaba. Llegué a reflexionar. La fe es lo contrario al miedo. Esta mujer tenía fe. Esta mujer no tenía miedo. Esta mujer tomó una decisión muy diferente a la decisión que siempre tomamos nosotros. Era fácil ella irse al dolor y sentarse y llorar por su hijo que había muerto, y contarle al esposo, y todos llorar y llorar toda la casa, y se murió allí, vivir con un resentimiento con Dios, porque Dios le trajo una esperanza, y esa esperanza un día partió. Era fácil
Era fácil para ella colocarse en el grupo de los afligidos, en el grupo de los resentidos, en el grupo de la gente que da todo a perder y no hacen nada por levantarse. Ella no. Ella tenía una fe, ella tenía una convicción, ella tenía una confianza de que lo que Dios le había dado se lo iba a devolver. Y la palabra que ella le lanza a Eliseo, le dice: yo no te lo pedí. Lo que le estaba diciendo: si yo no te lo pedí, ¿para qué me lo diste? Para hacerme sufrir. Porque me hubieras dejado tal y cual como estaba. Eso era lo que ella le estaba diciendo con esa palabra. Ella ya su esperanza se había acabado. Ella no tenía en su mente tener un hijo. Y un día aparece Eliseo y le dice que va a tener un hijo el próximo año. Tuvo su hijo y ahora el hijo muere. Era fácil: yo me quedo llorando por mi hijo muerto, hagamos el velorio y quedémonos allí. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros, cuando llegan las adversidades, llegan los problemas, nosotros nos aniquilamos nosotros con el problema y lloramos y nos quedamos allí para después buscar un culpable. Ella no hizo aquello. Ella nos demuestra a nosotros que lo que Dios te da, no te lo quita. Lo que Dios te da no puede ser fácilmente arrebatado. Porque si el niño hubiera sido, que aquí no entra en escena, pero si hubiera sido que Satanás se lo hubiera quitado y lo digo yo, y lo reprendemos en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Si le hubiera echado la culpa a él, ahí se hubiera quedado. Él no le echó la culpa a Satanás, no le echó culpa a Eliseo, no le echó culpa al marido, no le echó culpa a nadie. Ella simplemente cayó. Porque era fácil haber dicho al marido: ¿sabe qué? Espérame aquí, yo voy a hablar con el tal Eliseo, el profeta, porque él me dio una promesa, mi hijo nació y ahora ya se murió. Quédate ahí velando ahí, trae a él, alguien que vele ahí hasta ver si es que él viene y lo revive. No, ella iba con la convicción, con esa confianza, con esa fe de que su hijo iba a ser salvo otra vez, iba a ser revivido. Y ella se fue. Le dijo a Eliseo: yo no te pedí un hijo y tú me lo diste. Ahora lo manda allí a su siervo para que vaya a él y ore por el niño. A veces nosotros, mire, nosotros vivimos tan confundidos en esa área que nosotros sabemos que el que tiene la última palabra es Dios. Nosotros no vamos a donde Dios. Nosotros vamos donde el médico. Nosotros vamos a consultar con los brujos y hacemos muchas cosas que a Dios no le agradan. Gigi fue con el báculo del profeta. Usted puede tener el báculo del profeta, pero si usted no es profeta y usted no fue llamado, usted no fue asignado a hacer la obra de Dios, usted está perdiendo su tiempo. Gigi estaba perdiendo su tiempo allí. Porque en el corazón de Gigi, de acuerdo a la palabra y leyendo lo de Naamán, Gigi no estaba en el corazón de Dios. Y hay mucha gente que aparentemente andan metidos en los grupos de gente que le sirve a Dios, pero su corazón no está en el corazón de Dios. Gigi fue allá y no pasó nada. Ella no se fue con Gigi, ella se quedó con el que tenía la promesa que un día recibió. Y le dijo: yo no te pedí a ti que me dieras hijo, pero si tú me lo trajiste, ahora tú me lo revives, porque tú fuiste el que me motivó a mí a vivir una ilusión, a vivir un sueño con ese hijo que me habían dado. Entonces, si Dios le da a usted algo y un día se pierde, tal vez no porque se perdió, sino porque usted hizo una mala administración de lo que Dios le dio, entonces usted con qué cara le reclama a Dios. Pero a mí me parece que ese niño estaba bonito, estaba bien presentado. Entonces ahora había que irle a reclamar a él. Tú me diste una promesa y esa promesa se murió.
esa promesa se acabó. Pero si tú me la diste, tú me la devuelves. Eso es lo que le estaba diciendo la tsunamita a Eliseo. Tú me la devuelves y yo no me voy a ir de aquí hasta que tú vayas a orar por mi hijo. Y cuando vino Gizi todo afligido, ¿cómo vendría? Porque del monte Carmelo a Sunén era lejos. Sunén quedaba en medio del monte Carmelo y si no me equivoco, el monte Ebal. Entonces era necesario que regresara Gizi para saber si lo había sanado. Ella no iba a ir para allá, porque Gizi no fue que le dio la promesa a ella. Y a veces nosotros andamos buscando a otros que no nos dieron la promesa. Y la promesa estaba en la boca de Eliseo. Y ella fue directamente a quien tenía que ir. Ella no se pasó ni acá, ni a la izquierda, ni a la derecha, porque inclusive le iba a los siervos: no hables con nadie, no me interrumpas cuando vaya para allá. Porque habían esas salutaciones que se ponían: yo te conocí, tú me conociste, tú eres familia de quién. Comenzaban en las investigaciones y se tomaban 2 o 3 días en eso mientras iban a comer y a deleitarse. No, esa salutación tenía que ser cortada, porque ellos no iban a saludar a nadie, sino que iban directamente al monte Carmelo. La mujer de Sunén recibió la aprobación de Eliseo. Eliseo se fue con ella. Eliseo oró por el niño y el niño resucitó. Ella viene y se postra delante de Eliseo, demostrando una vez más que usted puede ser importante en esta tierra, pero ante la presencia de Dios, si usted no se humilla, usted no va a ver la promesa de Él. Como habíamos visto en Hebreos 1, antes Dios hablaba y actuaba por intermedio de sus profetas, pero dice que hoy nos habla por intermedio de su Hijo, por intermedio de Jesucristo. Con Jesucristo tenemos todos. ¿Y cómo traemos la presencia de Jesucristo a nuestra casa? Hoy ya no tenemos que hacer un lugar físico, una casa como hizo la tsunamita. Hoy Dios, mediante Jesucristo, nos hizo templo del Espíritu Santo de Dios. Y para que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté aquí con nosotros en su casa, lo que nos permite el que esa presencia fluya es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos interiorizamos en esa palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, porque Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra. Por lo tanto, la palabra es la presencia de Cristo en nosotros. Entonces yo quisiera que vayamos, para cerrar, a a Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Cómo vamos a llevar la presencia de Cristo y de Dios a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras vidas? Versículo 23. Por honor al tiempo, vamos solo a leer el versículo 23. Y dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí vivimos en la época de la gracia que es la época del amor. Y el amor se manifiesta, el amor a Dios, el amor a Cristo se manifiesta en que guardemos su palabra, dice aquí. ¿Sí? Cuando nosotros guardamos esa palabra, obedecemos a la palabra, caminamos en fe a esa palabra, entonces dice que también el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, Cristo, cuando nosotros vivimos en esa obediencia, en el conocimiento de la palabra, que es la fe, cuando nosotros ponemos en práctica esa palabra, cuando ponemos en práctica sus mandamientos, y los 2 mandamientos que Jesús nos pone es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amemos al prójimo de igual manera como a nosotros mismos. Y cuando esa palabra vive en nosotros, fluye, y caminamos en esa palabra, entonces dice que la presencia de Jesucristo estará con nosotros, estará en su casa, estará en su familia, y la presencia de Jesucristo automáticamente nos lleva a que Dios esté con nosotros, porque el Padre y el Hijo caminan juntos. Y aquí dice: vendremos a él
y haremos morada con Él. Entonces, vamos a escudriñar esa palabra, vamos a vivir en obediencia, en el conocimiento de la palabra, a practicar la palabra, la verdad, los evangelios de Jesucristo. Entonces, en ese momento va a morar en nosotros el Padre y el Hijo. Y como la tsunamita trajo a su casa al profeta, al enviado de Dios, igual nosotros podemos pedir, recibir un milagro, porque Dios va a saber cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros obstáculos, cuáles son nuestras dificultades, pero Dios va a solucionar y Él sabe lo que necesitamos y nos va a dar lo que necesitamos y nos va a guiar por ese camino que es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Que Dios bendiga a todos y traigamos a nuestra casa la presencia de Dios. Bendiciones a todos los radioescuchas y a los que nos miran en la